No sé cómo quieren empezar ustedes la exposición. ¿Quién quiere que inicie? Perfecto. Bueno, entonces, doctora Daniela Beatriz, le damos la palabra. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión de Salud y a los senadores por esta invitación y permitir compartir con ustedes nuestra exposición. Me gustaría iniciar contándoles un poco y brevemente de qué se trata esta patología. La hemofilia es una enfermedad congénita, esto significa que el paciente nace con hemofilia, es hereditaria y se caracteriza, como dijo la doctora, por una disminución de un factor de la coagulación, que en el caso de la hemofilia A es el factor 8 y en el caso de la hemofilia B es el factor 9, y que determina un solo síntoma, que es la hemorragia. Esta es una enfermedad rara y ustedes ven entre paréntesis la incidencia de esta patología. Un paciente en 5.000 a 10.000 para la hemofilia A y uno en 30.000 a 50.000 para la hemofilia B. A su vez, de acuerdo a los niveles en sangre que tienen estos factores en la coagulación, los pacientes se clasifican en las distintas severidades que tienen que ver con la cantidad o frecuencia de hemorragias que van a tener a lo largo del año y a lo largo de su vida. Este es el patrón de herencia característico de la hemofilia, que es una patología que se llama ligada al X. ¿Por qué? Porque el gen del factor 8 y del factor 9 están localizados en el cromosoma X. Entonces los varones tienen un cromosoma X que procede de la madre y el cromosoma Y que procede del padre. Y entonces las mujeres, hijas de los varones con hemofilia, son portadoras y por eso los varones tienen los síntomas característicos asociados a esta patología. En la que sigue vemos qué pasa con las mujeres, que tenemos dos cromosomas X, uno procedente del padre y otro de la madre, y si uno de ellos tiene el gen con la mutación, es decir, con el error genético que determina la hemofilia, se denomina portadora. En 2/3 de los casos, la mujer que es portadora tiene niveles normales o cercanos a los normales de los factores de la coagulación. Sin embargo, 1/3 de las mujeres portadoras tiene síntomas hemorrágicos. Y las mujeres portadoras, en cada embarazo de un varón, tienen 50% de probabilidades de que ese niño tenga hemofilia y en cada embarazo de una mujer tienen 50% de probabilidad de que esa niña sea portadora como ella. Esta es la herencia típica de hemofilia y un dato muy importante es que en 2/3 de los casos, cuando nace un niño con hemofilia, hay antecedentes en la familia de que hay hemofilia, pero en 1/3 de los casos, el nacimiento de un niño con hemofilia se da en el contexto de una familia que no tiene antecedentes, es decir, que la mutación, el error genético ocurrió de novo en ese niño, de manera que un niño con hemofilia puede nacer en cualquier familia. La siguiente. Dijimos que los síntomas o el síntoma característico de la hemofilia es el sangrado, que puede localizarse en cualquier parte del organismo, pero característicamente en la hemofilia, el sangrado se da dentro de las articulaciones. Nosotros a ese sangrado la llamamos hemartrosis, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Y algo a tener muy en cuenta es que cuando ese sangrado se localiza en áreas u órganos que pueden poner en riesgo la vida del paciente, si el tratamiento no es inmediato, el paciente puede morir. Y estos son los sitios de sangrado grave que ustedes ven ahí abajo, como es la localización en el sistema nervioso central o en el cuello, donde el paciente, si no recibe tratamiento inmediato, puede presentar sofocación y poner en riesgo, por supuesto, la vida del paciente. La siguiente. Como dije, la característica del paciente con hemofilia es tener sangrados en sus articulaciones. Si bien cualquier articulación puede ser dañada, característicamente las hemorragias se presentan en los codos, en los tobillos y en las rodillas. Los sangrados son tan frecuentes que, para que ustedes tengan una idea, en las primeras décadas de un paciente con hemofilia severa,
Los sangrados articulares se pueden producir entre 20 y 40 por año, de manera que la presencia de sangre en las articulaciones es tan deleteria que produce lesiones no solamente en las partes blandas de las articulaciones, sino que las lesiones terminan horadando y produciendo lesiones irreversibles que llegan a lesionar en los huesos y que por lo tanto determinan lo que nosotros llamamos una artropatía hemofílica, que es irreversible y que es la causa de la discapacidad motora que caracteriza a los pacientes con hemofilia. ¿Cuál es el tratamiento de estas hemorragias? Es la administración de concentrados, es decir, medicación que tiene el factor que le falta. Factor 8 para el paciente que tiene hemofilia A, factores 9 para el paciente que tiene hemofilia B. Y estos concentrados se administran en forma endovenosa. La siguiente. El mejor tratamiento que puede recibir un paciente con hemofilia está basado en 3 pilares básicos. Y esto está determinado porque los estudios han demostrado que la presencia de estos 3 pilares básicos ha llevado a que no solamente la calidad de vida del paciente y la expectativa de vida del paciente haya mejorado, sino también que los costos se hayan reducido, los costos en internación, los costos en lo que es el uso de la medicación. Y estos 3 pilares básicos tienen que ver con que el mejor manejo del paciente con hemofilia es el que se realiza en un centro que tiene capacitación para manejar este tipo de pacientes con un cuidado integral del paciente. Es fundamental que el tratamiento sea domiciliario. Esto quiere decir que el paciente tenga medicación para que el tratamiento pueda ser en forma precoz. Ni bien se inicia el sangrado, el paciente pueda disponer de la medicación. Pero para poder hacer esto, el paciente tiene que aprender, primero los padres y después el paciente. Para eso, la Fundación entrena a sus papás, entrena posteriormente al paciente para que pueda recibir el tratamiento. Y finalmente, el tratamiento ideal, sobre todo para los pacientes con hemofilia severa, es el tratamiento que se conoce como profilaxis, es decir, la posibilidad de administración de un tratamiento que pueda prevenir los sangrados, anticiparse a la presencia de estos sangrados para que de esta manera no se determinen esa artropatía, esa lesión que es irreversible, sobre todo en las articulaciones. La siguiente. A lo largo de los años, desde su creación en 1944, la Fundación ha tomado a su cargo la asistencia de estos pacientes, porque tratándose de una enfermedad rara no existía ningún lugar que pudiera, desde su diagnóstico y desde su manejo, poder contenerlos. Y así, desde su creación, los pacientes venían desde los distintos lugares del país a la Fundación de la Hemofilia a ser diagnosticados cuando existía la sospecha en sus lugares de origen y a ser tratados. La Fundación recibía donación de concentrados de la Federación Mundial y durante muchísimo tiempo la Fundación fue el sostén del tratamiento de esos pacientes hasta que las obras sociales o las prepagas se hicieron cargo de este tratamiento. Y hoy en día la Fundación cuenta con un stock que le permite el manejo de urgencias y de emergencias. Les puedo decir y asegurar que los hospitales y las clínicas no cuentan con esta medicación y que frente a una urgencia los pacientes, como les dije, hay determinados sangrados que de no contar con esta medicación el paciente tiene riesgo de morirse y la Fundación está ahí no solamente para darle el apoyo en el asesoramiento médico a un colega que en una institución recibe un paciente que tiene una urgencia porque tuvo un accidente, una hemorragia grave o porque tiene necesidad de una cirugía, no solamente le da el soporte médico, que nosotros sabemos que no todos los médicos conocen hemofilia, porque es probable que incluso un hematólogo nunca se haya enfrentado a un paciente con hemofilia, porque, repito, se trata de una enfermedad muy rara, muy poco frecuente, con muy poca incidencia, sino entonces no solamente brindamos el apoyo de lo que es
a nuestros colegas el asesoramiento del manejo médico, sino también en la mayoría de los casos podemos proveer de la medicación para que ese paciente pueda encarar la cirugía o pueda en los primeros días enfrentar el tratamiento de esa hemorragia grave. La Fundación también se hizo cargo siempre de la educación a los pacientes y de su familia, a la investigación, a formar el recurso humano. En lo personal, hace 26 años que me dedico a la asistencia de pacientes con hemofilia. Nosotros no nos formamos en el pregrado ni en el posgrado a la atención de estos pacientes. Repito, es una enfermedad rara, de manera que uno recibe la formación en una institución que está preparada y capacitada y que ha formado recurso humano en todas las disciplinas que tienen que ver con la hemofilia. Y no solamente en los que estamos en la Fundación, sino también la Fundación ha capacitado profesionales que hoy también en distintos lugares del país pueden asistir localmente a los pacientes e incluso orgullosamente ha sido designada desde la década del 70 un centro de entrenamiento para los países de Latinoamérica y de habla hispana que vienen a entrenarse también en nuestro centro. Y siempre la Fundación, desde su creación, ha asesorado al Estado en todas las decisiones de política de salud que ha tomado y que tienen que ver con el manejo y el tratamiento de la hemofilia. Desde el ingreso de los concentrados como modalidad de tratamiento en la década del 70 hasta, por ejemplo, la licitación de los concentrados que ha logrado disminuir significativamente el costo del tratamiento para el Estado en el acceso de esta medicación, con lo que significa, como decía la doctora, medicación de alto costo, que hoy está a cargo de la superintendencia que cubre la medicación, sobre todo para los pacientes que hacen profilaxis. La que sigue. A lo largo de las décadas, el tratamiento de la hemofilia ha evolucionado favorablemente y ha pasado de ser una condición con una alta morbimortalidad para ser hoy una patología crónica que no se cura, pero que se puede manejar. Y en toda esa evolución, la Fundación ha tenido un rol trascendente en la República Argentina. Los pacientes con hemofilia tienen derecho a ser atendidos en un centro que tenga una condición médica especializada y tienen derecho también a recibir un tratamiento equitativo. Y esta atención se lo puede brindar, y como se lo ha venido brindando la Fundación de la Hemofilia, que está preparada para ello. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno.